Hola y te doy la bienvenida a otro episodio de Explora L. Como lo sabes, en estos episodios de la segunda temporada hemos estado invitando a diferentes profes de L a que nos cuenten un poco sobre cultura, sobre historia, sobre gastronomía. Y en el último episodio fuimos a Chile y de Chile ahora regresamos un poco a la península donde todo empezó y para eso he invitado a David Pina. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Perfectamente. En Andalucía, en primavera, ¿cómo voy a estar mal? Bueno, sí, yo la verdad es que envidio un poco tu clima porque aquí en Alemania sí, o sea, no, hoy no. A ver, no me quiero quejar como siempre, pero podría estar mejor. En fin, David, nada, que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y debo decir que yo personalmente no he tenido mucho contacto con el tema. A ver, lo que se sabe, la superficie, pero nunca he profundizado mucho. Así que yo voy a ser la primera en la fila que va a aprender mucho sobre este tema. Pero Pues antes, quiero preguntarte, David, cuéntame, ¿por qué profe de L? ¿Por qué esta profesión? ¿Cómo llegaste? bueno, pues yo tampoco lo sé, porque llevo poquito tiempo siendo profesor de L y al final yo he trabajado en hoteles, he vivido en diferentes países y estando en Italia, trabajando en un hotel, pues hablando alemán con las personas, me preguntaban, oye, ¿cómo se dice esto en español? ¿Y por qué? ¿Y tú puedes ayudar a mi niño que está empezando con un poco de español en el instituto? Y yo decía, bueno, yo buscaba por internet un poco dudas, pero no tenía mucha idea. Es como siempre se dice, que si tú tuvieras que examinar de tu propio idioma, probablemente no tendrías un nivel tan alto porque no conocemos nuestra gramática, sabemos hablarla, pero no sabemos explicarla. Y ahí me picó la curiosidad, estuve buscando información y de Italia nos fuimos mi pareja y yo a vivir a Alemania. Y ahí fue cuando empecé a formarme, empecé a hacer cursos, encontré a gente muy buena por suerte y ahí empezó todo. O sea que tú hablas italiano, alemán, inglés. Bueno, yo hablo andaluz. Lo demás, lo demás no sé si lo hablo, pero me defiendo. Sí, por suerte en italiano, como estuvimos allí un tiempo y el contacto con el italiano era diario, y si puedo entender, escucho podcasts enteros en italiano y los entiendo. Si yo tengo que comunicar un poco menos porque no lo he trabajado tanto, en alemán también tengo conversaciones sobre muchos temas, muchas cosas. Ahora estoy intentando hacerlo un poquito más a fondo y inglés también. Ujú. Inglés también considero que tengo un buen nivel. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que ahora también no podemos ser tan cerrados en definir lo que es el plurilingüismo, ¿no? O sea, en un idioma somos más fuertes en una parte, en otro idioma en otra, y eso es lo que yo creo que presenta la riqueza de... Claro, sobre todo porque yo lo pienso a veces que digo, vale, mi alemán no es perfecto, pero después estoy en una clase que he empezado ahora a aprender un poquitillo de ruso. Y la chica es ucraniana y yo le enseño a ella español y ella me enseña a mí ruso. Y es increíble cómo nuestro idioma, porque ella tiene un nivel bajo en español, yo tengo un nivel muy, muy bajo en ruso, entonces nuestro idioma puente es el alemán. Y digo, es Ujú, increíble cómo gracias a un idioma que he aprendido y que me ha costado aprender, pero se ve recompensado pudiendo hablar con una persona de un contexto y de un país totalmente diferente y podemos ujú, comunicarnos. Y es divertido porque a veces yo tengo dudas y le pregunto en alemán, le pregunto algo y le digo, bueno, no sé si te lo he dicho correctamente en alemán. Me dice, yo tampoco, pero te he entendido. Y eso es lo bonito, ¿no? Que los idiomas son tan amplios que es muy complicado saber sí. todo sobre un idioma, pero a veces no hace falta con poder comunicarnos y entendernos, es increíble. Totalmente, totalmente. Yo te entiendo, como eso de que tu idioma no es el fuerte, pero yo también lo hago con el italiano. O sea, mi italiano es de las cuatro que hablo, la lengua menos fuerte, pero cuando toca, toca. Para sobrevivir la uso si el contexto me lo pide. Bien, Exacto. y bueno, hoy tenemos un tema muy peculiar. ¿Cómo has llegado a conectar este tema para hoy? ¿O cómo se despertó tu interés por este tema? Bueno, pues claro, como
entrada en el mundo de L, por así decirlo, empezó en contexto con extranjeros directamente y ¿Mm? preguntándome cosas sobre mí, yo les preguntaba sobre ellos. También te hacen muchas preguntas sobre España, ¿no? Y te dicen, pero en España esto es así, esto es así. Y yo siempre les digo, a ver, yo he viajado bastante por España, pero yo solo he vivido en Andalucía, no he visitado todos los lugares de España. España es grande, España es muy diferente y no es lo mismo lo que ocurre en el norte que lo que ocurre en el sur, que lo que ocurre en el centro. Entonces, ahí me llamaba la atención mi cultura propia de decir, vale, tengo que viajar más por España, tengo que investigar más por España, pero también de otros lugares. Entonces me encanta mm, Ujú, que mis estudiantes y que, bueno, la gente que he ido conociendo en general, pero a día de hoy con mis estudiantes también, me cuenten curiosidades sobre su cultura, sobre su país. Y en este caso, pues tengo un par de estudiantes que provienen de Israel y que son ambos judíos sefardíes, que es el tema del que vamos a hablar hoy, que para el que no lo sepa, porque no todo, aunque tú digas que sabes lo que mm, se conoce, hay personas que no saben lo que es. Y los judíos sefardíes son los judíos que antiguamente o que provienen de sus antepasados vivían en la península ibérica ujú, y ujú. tienen, que también lo hablaremos luego, el ladino, que es el idioma el español que ellos hablan, por así decirlo. El español, sí, exactamente. Bueno, pero empezamos a situarnos un poco en contexto desde el Ujú. principio para que todo sea más claro. Los judíos sefardíes, vamos a hablar un poco de su historia primero, ¿vale? Em, Dices que fueron pues esos judíos que vivían en la península ibérica, no en todos los lugares, en partes específicas. No sé si sabes cómo era esa convivencia entre judíos, cristianos y también musulmanes, ¿no? Porque si recordamos, también había musulmanes en la España medieval. Em, yo no me lo imagino nada idílico, nada, sí, tranquilo. Claro, que además eso ha sido muy importante, tanto los judíos como los árabes, porque a día de hoy pues tenemos influencia, ¿no? Y toda la riqueza cultural también de Andalucía, que hemos tenido durante mucho tiempo este choque de culturas o religiones, pues lo que nos ha dado a día de hoy lugares tan bonitos como los que tenemos por aquí. Y bueno, Ujú, lo primero que yo quería decir es que, perdón si digo algo mal, si cometo algún error, porque aunque yo me he informado, he visto vídeos, he visto libros, he hablado con personas de allí, ellos también tienen su propia experiencia y quizás ujú, algo no es... Otro judío sefardí puede ver el vídeo y pensar, no, no, para mí esto no ha sido así. Entonces, si digo algo erróneo, pido perdón. Y bueno, en cuanto a respecto a lo que decía, hombre, la convivencia, por supuesto, idílica no era. ujú, Simplemente por el hecho de tener tres religiones diferentes en un mismo lugar, no puede ser idílica. La religión es uno de los temas que más problemas ha traído y depende mucho de las personas y del momento. Es decir, ujú, ha habido momentos de convivencia sin problemas y momentos de conflicto. En algunos momentos se les permitía, por ejemplo, a los judíos, que es de lo que estamos hablando hoy, practicar su religión, incluso construir sinagogas. Había momentos en los que se les permitía reunirse en estos lugares de culto, pero no construir nuevos. ujú, Y había momentos de conflicto en los que incluso si se podía se les intentaba derribar o había conflictos. Pero bueno, a día de hoy hay más de 30 sinagogas en España, algunas muy importantes como en Toledo, en Córdoba. Y de allí, de Córdoba, era ujú, Maimónides, que alguno lo conocerá, que fue un judío sefardí muy, muy importante, ujú, uno de los mayores estudiosos de la Torá, escribió cosas muy importantes sobre medicina, salud, religión, pero bueno, tampoco voy a meterme mucho en temas que no controlo, pero como curiosidad, mi estudiante me contó que durante algunos años, hace ya mucho tiempo, claro, había billetes con la ilustración de Maimónides allí en Israel, de ok, lo importante que va a ser. pero ya no existen, ¿no? Estos billetes, me imagino que. No, él me dijo que fue durante un tiempo y no sé si habrá personas que conserven alguno, pero en principio no. Y bueno, al final, por desgracia, porque esto no es solo que nosotros lo veamos a día de hoy, sino que está estudiado biológicamente, que al Ujú, final sigue ocurriendo a día de hoy, que siempre tendemos a mirar con desprecio o con desconfianza a los que son diferentes a nosotros, y eso, mm, claro,
pasa hoy, pasaba hace 500 años, pasaba hace 5000 y ha pasado toda la vida. Entonces, pues esto generaba conflicto, por supuesto. Parece que está en el ADN del ser humano, ¿no? Ujú, Pero bueno, quedándonos un poco en la historia, para todas las personas que aprenden español o que quieren enseñar español y si quieren entrar un poco en la historia, el año 1492, ¿no? Es un año con muchas cosas. Es como que fue el año cumbre en la era medieval, parece. Asociamos a nombres como Cristóbal Colón, la gramática de Nebrija, etcétera, etcétera. Pero ujú. también ese año, para los sefardíes, pasó algo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que fue el año en el que fueron expulsados de la península ibérica. Y esto es un poco curioso porque no, claro, ¿por qué los expulsaron, no? Y es que se consideraba que era un territorio impuro, la península en general, porque convivían tres religiones y eso pues no podía ser, ¿no? Los reyes idearon un plan para convertirla en un territorio homogéneo. Claro, esto no salió como ellos pensaban que iba a salir, porque ellos dijeron, su idea no era echarlos, era simplemente decir, vale, para convertir esto en un territorio homogéneo, vamos a obligarlos, vamos a decir que si no se convierten al cristianismo, tienen que salir de aquí. Y claro, ellos Ujú, dijeron, hombre, ¿quién no va a querer vivir en la península? Por supuesto, se van a convertir al cristianismo y solucionado, y van a seguir viviendo aquí. Pero claro, ujú, esto no fue así, no salió bien. Algunos sí se convirtieron y se quedaron aquí, claro, pero muchísimos, fieles a su religión, pues decidieron irse simplemente. De ujú, hecho, hay una leyenda que dice, vale, porque muchos sefardí tienen como orgullo de haber sido, de haber vivido aquí o que sus antepasados hayan vivido en España, y dicen que hay familias que aún conservan o que conservaron durante muchísimos tiempos y generaciones la llave de su casa, de la casa que tenían en España, pensando en el que algún día iban a volver. oh, Sí. oh. Además, no lo sé porque quizá con el paso de los años se ha romantizado un poco, puede ser, pero como me lo cuentan, porque también quiero agradecer a uno de mis estudiantes que hemos estado ahí hablando mucho sobre el tema, hemos hecho incluso unas reuniones aparte de las clases para hablar sobre ello y que me echaron cable. Y claro, quizás se ha romantizado un poco, pero él dice que no es como guardar la llave como por rencor o enfado, simplemente con orgullo, Ujú. decir, yo quiero volver porque yo soy de allí y estoy orgulloso de que esa sea de que esas sean mis raíces. Ujú, ujú. Bueno, antes quiero también agradecerle, no sé, sin conocerlo, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Ido. Ido, hola. Ido, muchas gracias por ayudarnos con este episodio porque realmente es muy interesante. Y, y como dices tú, también podemos llegar a romantizar un poco, pero me parece también como las raíces, cuán importantes son, ¿no? Cuando nos tenemos que ir a algún lugar, las raíces. Yo que, a ver, no viví en un contexto así, pero aún así mis raíces están en Colombia y es grato saber que tengo un lugar a donde puedo volver, ¿no? Entonces, Claro, el problema sobre todo es que no todos los judíos sefardí que salieron de la península conservaron la cultura. ujú, Según nos comenta Ido, y he podido leer un poco por ahí, sobre todo los que estuvieron en países como Marruecos, pues se acostumbraron a las culturas y al idioma de allí. Por ejemplo, a día de hoy, los que sus antepasados, después de España, pasaron a Marruecos, no hablan ladino. ujú. Pero, por ejemplo, muchos judíos que fueron a Jerusalén, ellos se llamaban a sí mismos como españoles puros y con Oh, orgullo de provenir de ahí, incluso con un poco de prepotencia, ¿no? mm, Y claro, en mm, lugares como, bueno, ahora hablamos sobre dónde, si quieres, seguimos hilando y decimos, porque, claro, tuvieron ujú. que emigrar a diferentes lugares Ujú. y muchos de ellos, dime, No, que cuando dices emigrar, quería
comentar esa palabra tan importante y que a mí personalmente la palabra como tal me parece muy bonita, que es la diáspora. No sé Ujú. cómo suena, no sé, algo en la palabra siempre me ha atraído mucho, la diáspora, que es, bueno, esa emigración, ¿no? Y en este caso de los sefardíes, ya has mencionado que algunos emigraron a Marruecos, ¿no? Em, pero seguro que hubo muchos más lugares a los que emigraron. ¿Qué otros lugares conocen? Claro, como hemos dicho, por cercanía, algunos emigraron a Marruecos o Francia, o Ujú, incluso Portugal. Otros muchos emigraron a Latinoamérica aprovechando el idioma. Pero bueno, mm, hay otros que emigraron, por ejemplo, la familia de Ido emigró a Turquía, otros emigraron a Grecia, Egipto. Y claro, Israel, como lo conocemos a día de hoy, no existía en estos años. Se fundó en 1948, mucho después, y entonces las familias fueron llegando desde los diferentes lugares donde vivían o donde habían tenido que mm, emigrar. No todos, claro, sigue habiendo familias con origen sefardí en otros países, pero muchas pues decidieron ir a Israel. De hecho, la familia ujú, de Ido llegó solo un año más tarde de que se fundara. Se fundó en ujú. 1948 y ellos llegaron en el 49. Ok, ok. Bueno, es que si lo vemos realmente en cuanto a historia del mundo, Israel es un bebé, está en pañales, Sí, ¿no? sí, exacto. Y no me quiero meter en lo que está pasando ahora porque ya es otra cosa. En fin, pero claro, estos sefardíes llegaron a Israel, ¿no? Y hablamos también, o hay otro grupo, que son los judíos askenazíes, Ujú. ahí que también llegaron ¿no? A Israel. Bueno, Claro. ayúdame un poco en ese contexto. ¿Hay diferencias entre ellos? Pues la verdad que no lo sé. No, es broma, es broma. Obviamente, cada vez menos. A día de hoy, todos los que, o la mayoría de las personas que están allí, han nacido allí, todos son israelíes, Mm, independientemente de su origen. Pero sí, obviamente también hay diferencias, o sobre todo las ha habido. Pero eso ujú, es un poco más la historia de Israel en general, porque cuando se fundó, había judíos, como tú dices, que provenían, los judíos askenazíes, que provenían de lugares como Alemania, Polonia, ujú, Hungría, y estos países, bueno, perdón, los judíos que provenían de estos países, cuando llegaron a Israel, eran como la élite, porque mm, venían de países que en general estaban más desarrollados. En cambio, las personas que provenían de lugares con, no sé, menos, sí, menos desarrollo, menos herramientas, como podían ser Marruecos, Turquía, que eran muchos de los que provenían de, perdón, que eran muchos los judíos sefardí, eran vistos por la élite como inferiores a ellos. mm, Y entonces algo que a día de hoy, porque se crearon como dos clases, por así decirlo, con un poco de tensión entre ellos, y es algo que sigue incluso a día de hoy afectando a la política. ujú. Claro, como sabemos, en cualquier país, en cualquier cultura, cualquier toque que te pueda dar votos en política, lo vas a usar. Totalmente. Y como has dicho, no queremos meternos en lo que ocurre a día de hoy, pero el primer ministro actual, que hace cosas tan reprochables, él utiliza, que él no es sefardí, pero él utiliza esto para ganar votos, para decir como vosotros, que habéis estado siempre por debajo, que habéis sido inferiores, yo, mm, como si él fuera sefardí, dijera, ahora estoy aquí y estoy llegando al poder. Entonces, para conseguir votos y utilizarlo en política. Pero bueno, eso sigue pasando, por desgracia, a día de hoy y en cualquier cultura o religión. Sí, o sea, yo creo que para tratar el tema que algún día me gustaría, habría que crear otro podcast porque es un tema ya, ¿no? Analizar un poco más la historia de Israel. Em, y, y yo creo que se replican, ¿no? Esos comportamientos se replican en las generaciones anteriores, ¿no? Pues, y si vemos cómo es tan bebé el país, todavía hay muchas personas vivas que vivieron esa fundación
del país, me lo puedo imaginar. Entonces, que están transmitiendo de generación a generación ese pensamiento, esa forma de verse a ellos y de ver al resto del mundo, creo, ¿no? Claro, claro. Sí, al final es un tema complicado, como tú dices, tendríamos que hacer un podcast entero solo sobre eso y no es lo que hoy nos atañe. Hoy vamos Exactamente. no vamos a meternos en lío por hoy. Ay, 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 sí. Vale, pero los sefardíes, como tal, como grupo, tienen una cultura muy rica, ¿no? Ujú. Vamos a empezar a mirar un poco la música. ¿Cómo es la música sefardí? Bueno, lo primero hay que decir que a día de hoy hay pocos casi ningún cantante que utilice el ladino. Porque, claro, la población es muy pequeña y comercialmente no tendría mucho sentido. Perdón, la población que mantiene el idioma. Entonces no tendría sentido comercialmente porque si tú cantas quieres llegar al mayor público posible, como con cualquier cosa a la que te dediques. La escuchaban en su momento, pero poco más. Yo he escuchado alguna canción que me ha enviado oído y bueno, en música simplemente es curioso porque entiendes palabras, otras no, pero bueno, no tiene nada especial más allá de que es un idioma diferente. Pero a día de hoy, entre la familia sefardí sobre todo las que han mantenido el español, se escucha más Álvaro Soler. Ok, Sí, pero que sepamos que existe, ¿no? Que sí, también... de hecho hay compositores modernos que crearon obras en ladino. Hay un hombre que se llama Isaac, Ujú, que fue presidente de Israel, falleció ujú, hace unos 10 años, se llama Isaac Nabón, con V, mm, y fue el primer presidente sefardí. Y él escribió melodías en ladino que describen un poco la vida de la comunidad sefardí en Jerusalén. Y tiene ok. letras estas canciones tienen letras en ladino y en hebreo y relatan pues escenas de la vida de los judíos sefardí exiliados. Y Mm, también parece, esto ya no lo he podido comprobar, pero que ayuda a entender pues expresiones antiguas que utilizaban. ok. Bueno, como toda lengua, ¿no? Evoluciona. Y a propósito de lengua, has mencionado varias veces ya el ladino, ¿no? Ujú, Ladino y el español moderno. Eh, ¿Qué es exactamente el ladino? O creo que he escuchado también judeo-español, ¿no? ujú. Y si hay muchas diferencias, o sea, me imagino que sí, pero ¿cómo son esas diferencias con el español actual? Específicamente de España, ¿no? Porque eso ya es otro melón que no quiero. Claro, claro, yo he podido comprobarlo sobre todo con el español de España, que es lo que más controlo. Pero sí, esto, siendo profesores de español y siendo para estudiantes de español, es muy interesante. Porque al final el ladino es el idioma que hablan los judíos sefardíes. Usa muchos arcaísmos, es decir, palabras que se usaban antiguamente en España, pero claro, mm, ha tenido que evolucionar con el paso de los años. En español medieval, por ejemplo, se usaban palabras que se siguen usando en ladino a día de hoy. Por ejemplo, se dice agora en lugar de ahora, se Ujú, dice ainda en lugar de aún, se dice cusir en lugar de coser, se dice ansina en lugar de así, y mm, muchas palabras más que probablemente podéis encontrar sin mucha dificultad si buscáis por internet. mm. Y Pero ahora, perdona que te interrumpa, ahora que dices, ¿no? Como dos de estas o dos o tres, las vemos en el portugués, ¿no? Ujú. Como agora, ainda, ¿no? Y hay algunas, en este caso creo que ninguna, pero también no sé si en ladino se mantendrá alguna de las palabras, pero también muchas tienen relación o tienen similitudes con el italiano. No sé Ujú, si has leído algún libro en español antiguo, pero cuando yo leí El Quijote hace un par de años, creo, tenía muchas palabras que digo, pero si esto es italiano. Y claro, es por la raíz al final, ¿no? Por por la la raíz raíz. del latín. Pero Ujú, bueno, también hay una palabra muy curiosa que estamos en clase y salió de forma natural porque estamos intentando, a mí no me salía la palabra ujú. y mi estudiante dijo, huraco. Y yo le dije, ¿cómo huraco? Y dice, ¿no usáis esa palabra?
Y uraco es la palabra que ellos utilizan para decir agujero. Ok, Y si buscas en la RAE uraco, aparece. Y aparece sinónimo, agujero. Es decir, que existe en español. existe, Que pero... probablemente se utilizaría en algún momento de la historia, pero claro, yo no tenía ni idea. Ok, ok. Pero bueno, también hace 5 siglos que los judíos sefardíes abandonaron España y por eso, igual que en Andalucía no se habla el mismo español que hace 500 años, el latino también ha evolucionado y no todos son arcaísmos. Ujú, Simplemente en 1492 no existían coches y por tanto no había una palabra para definir coche. Entonces, con el paso de los años, pues han ido evolucionando, han ido incorporando palabras, algunas iguales que en el español actual, otras diferentes, y también ha sido influenciado por portugués, árabe, por el hebreo. También si vives en Portugal, por ejemplo, o en Francia, pues vas cogiendo palabras de diferentes mm, lugares y las incorporas a tu idioma. ujú, Y bueno, mm. No sé si tengas otra expresión en ladino, así sí, un poco más larga. sí, hay una muy divertida que es, a ver, Que no te preocupes, que pronunciación aquí no vamos a juzgar ni nada no, de no, eso. no por pronunciación, es porque suena raro en español, pero es Ok, amde se arapa el huerco. otra Amde, vez, otra vez. sí, amde, que es como ¿dónde? Sí, Amde se arapa el huerco. ok, ¿Tienes sí, tienes alguna, razón. Suena muy raro. A ver, espera. a ver si No, tienes perdón. alguna idea o alguna de lo que puede significar o de lo que, no sé, cualquier cosa. Yo estoy pensando mucho, es que no sé. Creo que por mi lugar de procedencia eso me sonó mucho. ¿A dónde está la arepa con el huevo? ¿Dónde está la arepa? Mm, Siento decirte que no. Am, am se hará el huerco se traduce como donde se afeita el demonio, Ah, ok. que sería como decir lo que decimos en español, un lugar muy lejano, ¿no? Perdido de la mano de Dios o, Ok, ok, ok. o en el quinto pino, ¿no? Donde el quinto pino, sí, Por, o al final del mundo, algo así, ¿no? sí, por ejemplo, dicen, sí, no sé quién se mudó de Sarapa al Huerco. Es decir, se mudó a un lugar por ahí perdido, muy lejos. Y también, Ah, no como expresiones, pero sí como palabras que también me parecieron curiosas, que es diferente al español, es que en latino se han añadido terminaciones a algunos adjetivos en dos géneros, cuando en español solo tenemos uno. Por ujú. ejemplo, ellos dicen joven, jóvena. O ellos dicen lo que nosotros aquí decimos llorica, que también solo se dice llorica con A, ellos dicen lloradico, lloradica. Me Ok. parece muy curioso y también en algunos pasados también hay alguna diferencia, que por ejemplo en lugar de decir comistes, dicen comites y se comen, nunca mejor dicho, esa S. Ok, comites. Ok, vale. Bueno, Vale, de y por sí, ya, si analizamos, pues en muchos idiomas las eses, ¿no? O se ponen o se quitan cuando evolucionan algunas palabras, me parece. sí. Y bueno, es que las expresiones son tan divertidas también en español y en cualquier otro idioma. Ellos utilizan también tener huevos, como lo usamos aquí como se usa en Sí. español de tener coraje, lo Ujú. utilizan aunque no hablen ladino. Aunque solo hablen hebreo, entienden esta expresión. Tú estás hablando en hebreo con alguien, le dices, ten huevos, y lo entiende. Ah, mira. Bueno, pues quizá también representa un poco em, la, la cultura, ¿no? Porque pues se necesita mucho coraje salir de un lugar descrecido, emigrar, empezar en otro lugar nuevo y bueno, no sé, las expresiones se quedan con la forma de vida. A Bueno, ver, eso lo digo yo por psicología de la calle,
¿vale? Lo que llamo yo. No, sí, sí, pero es una reflexión muy interesante. Me parece bien lo que dices. Y ya por último, también no puede faltar como una especie de insulto, por así decirlo, que ellos dicen meollo para referirse al cerebro, ¿vale? Y entonces ellos dicen, no tiene meollo entre las orejas. Como decir, no tiene cerebro, como es tonto, Ok. vamos. Es tonto, vale, vale, ok. Es que es muy chistoso porque, por ejemplo, en alemán se dice, tienes un cerebro pequeño, ¿no? Un klein Ujú. Hirn. También es como un insulto, es decir, que eres tonto, ¿sabes? Entonces, el cerebro, el pobre cerebro, siempre tiene que sufrir. En el idioma que sea, no importa. Exacto. Vale, dime, ¿me querías contar otra? No, 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 ya está bien, vamos a seguir. Sí, porque o sea, solo con hablando de ladino nos podemos también quedar mucho tiempo. Pero sí conectado mucho, un poco con el idioma, porque igual tienen historia, los apellidos, ¿no? Eh, los apellidos, por ejemplo, sabemos que en español, por ejemplo, Fernández, ¿no? El hijo de Fernando, eh, Álvarez, el hijo de Álvaro. También seguro que al empezar la diáspora de los sefardíes, también hubo esa representación de apellidos españoles en otros lugares. ¿Qué apellidos? No, no sé, como de ciudades. Exacto, me alegro que me pregunte esto porque es muy curioso que, como dices, tienen apellidos de ciudades como Valencia, Zaragoza, Toledo, Malca, que es como Málaga, tienen muchos apellidos así. Y como decíamos antes, es un poco igual que sea verdad o no, es como el tema Ujú, de guardar las llaves durante mucho tiempo. Es como un motivo de orgullo o incluso de esperanza por volver algún día, un recordatorio de su origen, de dónde vienen, y que a muchos les gusta tener esta historia, esta relación con España. ujú, Incluso, por ejemplo, Ido tiene camisetas de España, apoya a la selección española cuando hay torneos y le gusta sentir que, bueno, que tiene su relación con España. Al final es demostrar de dónde vienen, pero bueno, al final, con el paso de los años, este sentimiento pues se va perdiendo un poco, porque cada vez menos personas, que ahora lo hablaremos también un poco, hablan el idioma, o cada vez menos personas conocen la historia de su antepasado, o no les interesa. Claro, con el paso del tiempo tenemos otros intereses y quizás no miramos ujú, atrás. Por ejemplo, Ido le encanta leer sobre qué ocurrió, sobre su antepasado, incluso a día de hoy, sobre qué ocurre en España a día de hoy, pero hay personas ujú. que no. Entonces van perdiendo el interés, van perdiéndolo y al final pues van cambiando, cambian su apellido o dejan de utilizarlo. Aún así, hay algunas excepciones. Hay una curiosidad muy conocida entiendo que la comunidad sefardí, que es que existe el apellido toledano. Claro, si se lo dice a un ¿No? español, entiende que toledano es simplemente el gentilicio de Toledo. De Toledo, ¿no? Y puede ser que sea por esto. Pero no sé si con el tiempo ellos mismos le han dado este significado, pero a modo de curiosidad, ellos dicen que este apellido es por Toledo no, como allí no vuelvo. El Ah, lugar- sí, que ah. aunque la gran mayoría tenga ese sentimiento de orgullo, también Ujú. que tampoco sabemos, porque claro, toledano es el gentilicio, entonces tampoco sabemos si es así, pero como la creencia que ellos tienen entre ellos es de que no, toledano viene de Toledo, no, de que allí no quiero volver. Y además es un apellido, podemos decir, común en Israel. Ok. O sea, me imagino ahora, no sé si lo aplicamos a nuestra cultura, alguien que se llame, no sé, Efraín Barcelona, no. No sé. O si lo aplico a mí, como Jennifer Bogotá, no. Vale, 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 interesante. O sea, sí, bueno, la identidad, los apellidos representan mucho. Y no sé si sabes o si Ido te ha contado un poco para ya antes pasar a otro tema, si hay algo que hacen las personas como para conservar la lengua, o sea, Pues yo no tengo ni idea.
No, es broma. Esto al final, como todo es de padres a hijos, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a hablar con él la primera clase, la primera vez que lo conocí, de cómo se había podido mantener un idioma, llamado un idioma minoritario, durante tantísimos años, porque si pensamos a día de hoy, y yo que he tenido, como digo, trabajando en hoteles, relación con muchas familias que a lo mejor son hispano-alemana o, no sé, que tienen padre inglés, madre española o de cualquiera de dos países, es Ujú, complicado transmitirle a tu hijo esos dos idiomas, también depende del lugar donde vivas, cada uno tiene su estrategia, pero sin ir más allá, mi pareja tiene familia en Alemania y los hijos ujú, no están consiguiendo hablar, o los padres no están consiguiendo que los niños hablen español. Pues claro, es una mezcla de que el padre realmente ha nacido en Alemania, su mujer es italiana, entonces hay tanta mezcla de idiomas de español, italiano, alemán, inglés, vives en Alemania, que es un poco complicado. Entonces a mí era algo que tenía curiosidad también personalmente, ¿no? Y, claro. y claro, esto al final ha sido simplemente de padre a hijo, el boca a boca. El problema es que el número de hablantes sefardí cayó en picado debido al nazismo. Se Mm, dice que el 90% de hablantes se perdió en solo 5 años. Y claro, como puedes imaginar, wow. solo el 10% de la población, pues es complicado mantener el idioma. Hay familias como la de Ido que sus abuelos, aunque vivían en Turquía, mantuvieron el idioma Ujú, y lo hablaron directamente con Ido. De hecho, si no me equivoco, Ido tiene mejor nivel de ladino que sus padres o que su madre, porque era por parte de madre. Porque los ujú, abuelos, supongo que pasaba bastante tiempo con ellos y sus abuelos le hablaban en español, 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 le ponían música en ladino y pues mantuvo el idioma. Pero ujú. hay otras personas que no han conseguido mantenerlo. Es un poco complicado, sobre todo porque no se enseña de manera oficial y entonces es Mm, difícil. claro. Mm, No, uf, si no es algo que que tiene, no es regido por un sistema claro, pues es difícil pasar la lengua también, ¿no? Solamente depende del interés. Y no sé qué tanto interés tengan ciertas padres, madres, de seguir usando su lengua si lo que quieren es que su hijo, no sé, avance, su hija avance. Entonces, sí. Claro, y al final volvemos al mismo tema que llevamos repitiendo. Era orgullo también, orgullo de mantener tu idioma, de mantener... Ujú, Y si vuelvo algún día, pues que mi hijo o mi nieto pueda hablar el ujú, idioma y no tenga problemas al llegar allí. También es verdad que pienso yo, esto no, esto solo lo pienso yo, a día de hoy estamos más o somos más conscientes de la importancia del idioma, porque ujú, vivimos en un mundo más globalizado, es más común viajar, es más común que personas, antiguamente tú nacías en Cádiz, donde nací yo, y morías en Cádiz. A día de hoy es mucho más normal que la gente viva, pues, como tú en Alemania o viva en otros países. Entonces creo que a día de hoy quizá son más conscientes de la importancia del idioma y de que si ya lo ujú, tienes y puedes pasárselo a tu hijo, pues mejor. ujú, Pero antiguamente, sobre todo los que lo hacían, era por eso, por recordar sus raíces y por si algún día volvían. ujú, También al principio en Israel se formaron, como hemos dicho, como comunidades, ¿no? Los sefardíes por un lado y los askenazíes por otro. Entonces, ujú, claro, pues ahí sí que mantenían un poco el idioma, pero bueno, al final cada uno venía de un país diferente, el ladino podía ser su idioma puente, pero se ha ido perdiendo, ya la gente nace allí y ya está. Sí es verdad que hay una organización oficial para ujú. preservar o mantener el ladino, pero claro, Sí, cada año, sí, sí, pero cada año hay menos personas. Entonces, a día de hoy hay familias como la de Ido, en la que sus abuelos fallecieron y aunque él mantiene un buen español, su familia no. Entonces, solo usan el ladino para bromas, para decir alguna cosa que ellos entienden delante de otros judíos que saben que no, perdón, de otras personas de Israel que saben que no lo entienden, o cosas así. O por ejemplo, sus primos, los primos de Ido, Ido lo aprendió y sus primos no. Sus primos saben insultos y poco más, pero que tiene muchos primos. Él me ha dicho que tiene muchos primos y que solo uno de sus primos lo habla más o menos, no al nivel en el ok, en el que él lo habla. ok, ok, Hay, wow. hay una escuela donde se enseña ladino, pero dice que hay muy, 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 muy pocas personas y que sobre todo
lo hacen las personas que quieren solicitar la nacionalidad española, que tienen una ujú, pequeña prueba de ladino para demostrar que vienen de ahí y demás. ujú, ujú. Wow. Todo esto que me estás contando está también un poco conectado al hecho de que quizá a veces no se quiera transmitir el idioma hoy en día, un poco con los prejuicios, ¿no? Con los prejuicios que pueda haber hacia las personas. Todavía hay muchos prejuicios hacia los sefardíes en Europa, en España, no sé, ¿qué percepción tienes tú? Vale. Yo te voy a contar como él me lo ha contado, que ha viajado por Europa, ha estado en España muchas veces, me ha dicho, incluso su mejor amigo vive en Barcelona. Mi otro estudiante, que también es judío sefardí, vive en Barcelona también, y los dos me han dicho que en principio no, que él nunca ha sentido rechazo, miedo ni malas miradas. Ujú, Mm, Hablando con mi otro estudiante, el que vive en Barcelona, él se relaciona con muchos israelíes allí, ya no sé si son sefardí o no, pero se relaciona con mucho y no tiene problema. Incluso Ido dice que ha presenciado que había manifestaciones contra Israel, ¿no? Por el tema de hoy en día y demás, y que él nunca ha sentido peligro, ni miedo, ni ujú, nunca ha sido contra él. También hay dos opciones, creo yo, en mi opinión. O hay gente que no tiene ni idea de qué significa ser un judío sefardí y por tanto les da igual, es decir, eres uno más. O hay gente que sabe sobre la historia y ujú, entonces le llama muchísimo la atención, quiere preguntarte con curiosidad sincera y él me ha dicho que él no lo ha sentido así y que al revés, que si hay alguien que conoce el tema te pregunta y yo pienso, esto no me lo ha dicho él, pero que si te hace como una falta de respeto o algo, no es por ujú, querer hacértelo, sino por curiosidad y por intentar preguntar más de la cuenta y hacer una pregunta que no debería, pero no por prejuicio. Los prejuicios probablemente vienen actualmente y por desgracia más por la situación actual que por ser sefardí. ujú, Y yo una pregunta que le hice a él, una de nuestras primeras clases, porque él me dijo, yo no tengo ningún problema, podemos hablar de cualquier tema. Y ujú, claro, me dejó claro a qué tema se refería, ¿no? Si hablamos sobre Israel. Y yo le pregunté si pensaba que él podía tener problemas a la hora de buscar trabajo en España, bueno, en España o en Europa en general, porque ujú, él habla bien español, su mejor amigo en Barcelona, pues él dice, ¿por qué no? Quizá me puedo ir a vivir allí. Y él me dijo que sí, que no tiene ninguna duda de que va a tener problemas al buscar trabajo en Europa por ser israelí. De hecho, él ha estudiado o está terminando de estudiar en una de las universidades más importantes de Tel Aviv, que ya sabemos que allí la tecnología es muy, 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 muy buena, está muy desarrollada, y él estudia eso. Entonces, ha estudiado en una de las mejores universidades, pero aquí no se le va a tener en cuenta. En cambio, si hubiera sido la mejor universidad de Alemania, de España o de Estados Unidos, tendría trabajo en cualquier lugar. Pero eso es porque somos así como sociedad. Como hemos dicho al inicio, tendemos a rechazar lo diferente, lo que viene de fuera, lo que quizás no conocemos, en lugar de preguntar y como has hecho tú con este podcast, informarnos y saber la realidad, porque la verdad que tanto Ido como mi otro estudiante son personas maravillosas con las que he aprendido mucho y con las que me ujú. encanta tener clases. Así que bueno, creo que es algo más actual que por ser sefardí. Ok, ok. Y un poco para terminar, ahí esta ley de ciudadanía sefardí, ¿no? O sea, Ujú. no sé cómo funciona exactamente. Me imagino que las personas que pueden comprobar, ¿no? Que son descendientes sefardíes pueden solicitar la nacionalidad española. Exacto. Él solicitó la nacionalidad española hace 8 años. Entonces, hace mucho tiempo y quizás había algún cambio de ese momento a ahora. Pero bueno, yo tampoco quise informarme mucho más sobre esto porque digo, qué mejor que una persona que ha pedido la nacionalidad para Mm, explicártelo que hizo todo el proceso paso a paso. Tenía que aprobar el DLA2, ok, vale. ¿sí? Y una prueba sobre España. Constitución, Día de la Mm, Hispanidad, Rey actual, algo sobre la historia de España. Y claro, mm, y bueno, había algunos requisitos así, pero que no, mm, prácticamente es esto, esta prueba y el DLA2. Y claro, yo creo que son preguntas que probablemente muchos españoles no sabríamos responder. Yo creo que yo mismo, total. si me preguntas sobre constitución o sobre leyes, podría ser complicado.
Y bueno, ya uniéndolo a lo que decías de los prejuicios, teniendo la nacionalidad, teniendo la nacionalidad española, realmente no tienen problemas para volver a España oficialmente. Tienes pasaporte español, pues puedes volver. Ujú, ujú, ujú. Vale. Bueno, un poco como lo que yo viví acá, porque también tuve que hacer eso para la nacionalidad, pero también un examen estos de conocimiento de Alemania y todo, pero también el B1, o sea, no A2, sino B1. Sí, lo recuerdo también. Fueron momentos, momentos de tensión, pero bien, David, bueno, pues yo creo que podríamos seguir hablando de muchísimo más. La verdad es que es un tema súper interesante y después de muchas cosas que, ¿no? me has contado acá, gracias también a Ido, indirectamente, directa o indirectamente, creo que vamos a profundizar mucho y ya estoy como maquinando todos los ejercicios que vamos a poner después para que quienes escuchen el episodio puedan practicar la comprensión y pues al fin y al cabo el español, que es el objetivo de este podcast, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias. No sé si quieras decirnos algo más para terminar. No solo que eso, que es mente de profesor o profesora, que cualquier cosa que ves, esto lo puede usar. Esto, entonces durante el podcast que ya sabes que vas a hacer ejercicio, pues estás pensando todo el tiempo, ay, esta es buena. Total, Qué bien, totalmente, totalmente. Además que, a ver, yo personalmente nunca he sido muy fan de la historia, quizá porque en la escuela me transmitían la historia de una manera muy seca, muy aburrida, pero esto tiene mucho potencial y yo creo que se puede sacar mucho de aquí. Además, dicen por ahí que quien no conoce su historia puede caer bueno, en el problema de repetir los errores del pasado. Entonces es importante hacerlo. exacto. Además, a día de hoy que tenemos varios frentes abiertos, varias complicaciones por ahí, así que habría que repasar un poco la historia y darnos cuenta de qué hemos hecho mal y no repetirlo. Y bueno, nada, agradecerte tu invitación, yo encantado de estar contigo, que ya mismo nos desvirtualizamos. Y nada, decirle a los que lo escuchen que como se dice por ahí, si entiendes a un andaluz, entiendes a cualquiera. Así que espero que se me entienda. Yo intento poner un acento más neutro cuando se trata de enseñar español, pero espero que se haya entendido bien. Seguro que sí. Y me parece una frase genial para cerrar. Así que a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Y no olvides hacer los ejercicios que vas a encontrar en la página de profeespañol.de y nos vemos en otro episodio. Adiós.